Tenemos a Fred como estudiante, pero es de estudiante, no es profesor, así que cuidado. Bienvenido. Yo he escuchado tanto sobre su don de enseñar. Has escuchado, pero cosas malas, me imagino. Bueno, vamos a ver ahora el tema del curso de la antropología bíblica, ¿cierto? Antropología bíblica. Ya, entonces, en su guía vamos a ver cuáles son las actividades, y ahí están los objetivos. Ustedes tienen que revisarles un poquito y vamos a ver al tema de los materiales. Ya saben, ustedes tienen para certificado, para licenciatura y para maestría, está indicando cuáles son las tareas, pero para los tres hay que leer la guía y contestar los cuestionarios. No es muy larga la guía, son unas 85 páginas más o menos, y los cuestionarios. Tienen que hacer las lecciones 1 y 2 para la primera semana y así consecutivamente. Luego está el tema de las otras lecturas. Entonces, tienen el libro para licenciatura, este libro de la visión cristiana del hombre, o el hombre como ustedes le tienen. Tú debes tenerlo ahí, ese. Entonces, no tienen que leerlo todo. Para licenciatura hay que leer 150 páginas, entonces lo mejor sería que ustedes, o tú escojas cuáles son las páginas que vas a leer. Puede ser o sea, indistintamente, como tú desees. Y hay una lista de los temas, entonces puedes escoger, pero lo importante es que del libro leas 150 páginas, eso ya sabes. Y luego está para el texto de maestría, en cambio está la otra lectura, el otro curso de Natalie Carley. Ella también es profesora de MINTS y profesora en un seminario en México, que ella también ha tratado el tema de la antropología teológica, en cambio. Y junto a ello está también un anexo que hay que leer. Unos anexos, ¿dónde está eso? ¿Dónde están los anexos? Está acá. Los anexos. Entonces ahí se completa más o menos las hojas de lectura y hay buenos artículos. Aquí es una selección de materiales muy interesantes sobre el tema del hombre y las implicaciones de lo que eso conlleva, la doctrina del hombre. Ay, no te creo, te falta este. Ya le voy a decir. Tienes que pedirle, ya voy a decir. Déjame ver. Este libro, Moni, también hay que darles a los de maestría. El de Natalie Carley. No, de maestría hay uno que se llama Antropología Teológica y el otro son anexos. Entonces solo le has dado el de anexos. Ya. Entonces eso vamos a trabajar esta mañana. Los anexos vamos a revisar, ojalá nos dé el tiempo, unos 2 cuadros, unas 2 tablas que ella ha incluido ahí, y con eso ya vamos a... Muy bien, entonces, el Salmo 8. Salmo 8. Que es de donde sale la pregunta del tema del curso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el hombre? Ya, leamos. Dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces hay, algunos temas hay acá, pero digamos, ¿cuál es el contexto
en el que está planteada la pregunta ¿qué es el hombre? Según lo que leímos. ¿De qué está hablando el contexto? Del hombre, ¿qué es el hombre? O sea, cuestionarse qué es el hombre, ¿Pero en qué contexto lo coloca? Frente a la grandeza de Dios. Está por uno, la grandeza de Dios, ¿cierto? Eso es porque así empieza y así termina. Dice, cuán glorioso es tu nombre, y al final dice, oh Jehová Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. Entonces, digamos que ese es el marco en el que está queriendo referirse acá al hombre. Si ves que, por eso es que hace la pregunta, no hace una afirmación. Está haciendo una pregunta, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia? Porque está hablando de la grandeza de Dios, de principio a fin. Luego, después de eso, ¿cuál es el otro elemento en el que le inserta la pregunta? Está hablando de la creación, ¿sí ves? Porque habla un montón de cosas ahí. La luna y las estrellas que tú formaste, digo yo, ¿qué es el hombre? Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Entonces es como más o menos está hablando de lo más grande, ¿sí ves? Y va a enfocarse en el hombre. Porque después de eso, después de hablar de la creación, habla del hombre. ¿Y después de qué habla? Del resto de la creación, pero sobre todo habla de los animales. ¿Sí ves? Entonces, el punto está en que hay por decirlo así, una gradación en el Salmo. No podemos nosotros hablar del hombre sin referirnos a todo lo anterior que Dios está hablando antes de hacer la pregunta. O sea, no podemos hablar del hombre sin hablar de la grandeza de Dios. No podemos hablar del hombre sin hablar de la creación en la cual le insertó. Y ahí viene la pregunta del hombre, y de ahí viene qué es lo que él hace, le pone bajo dominio de todo el resto de la creación. Entonces esta pregunta es una pregunta teológica. ¿Sí ves? No es una pregunta antropológica, aunque suena. Es una pregunta teológica. No es antropológica, aunque pregunta acerca del hombre, pero el foco de la pregunta no está ahí en el hombre. Está preguntando qué es el hombre en relación a la grandeza de Dios y a las obras de Él. Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente no puedes, como decía el mismo Calvino, o sea, no puedes entender al hombre si no das el primer paso, que es hacer el esfuerzo de conocer a Dios. No puedes. O sea, simplemente aquellos que han optado por enfocarse en el hombre sin mirar a Dios, vamos a ver algunos modelos de antropologías que han hecho eso y en qué han derivado. O sea, cuáles son los resultados del esfuerzo humano de querer conocer al hombre por sí mismo. Claro. O sea, eso es lo que es la antropología. O sea, la antropología es la ciencia, el estudio, el tratado, la reflexión del hombre. El hombre como el ser existente, el hombre que es el ser que conoce, el ser que es la medida de todas las cosas. Porque es el hombre el único, o sea, para la antropología, el hombre es el único que tiene la capacidad de conocerse y conocer lo que le rodea. Por eso es que la pregunta en la antropología está enfocada a él. ¿Qué es lo que es el hombre y qué es lo que hace su cultura? El hombre y su cultura, ¿verdad? Pero en la antropología bíblica, como el Salmo 8 nos plantea, nos dice, o sea, sí es legítima la pregunta, porque el salmista dice, cuando yo veo todo, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. En ese contexto, ¿qué es el hombre? Es una pregunta legítima.
Pero cuando quieres responder desde la mirada del hombre mismo, en ese momento estás equivocado. Por eso, insisto, es una pregunta teológica y no antropológica. Y vamos a ver unos ejemplos de eso. No antropológica, no antropocéntrica, digamos, ¿cierto? Que sería mejor. Bueno, hasta ahí esta pequeña reflexión del pasaje que podemos tratarlo un poco más adelante y vamos a ver también en el estudio. Estaba revisando un librito de un amigo mío, que escribió hace algunos años, que se llama Culturas que nos matan. El nombre es Iván Valareso, donde él hace la reflexión sobre la cultura de los ecuatorianismos, digamos, ¿no es cierto? Porque la preocupación de él cuando escribe el libro es reflexionar, o sea, ¿por qué somos así los ecuatorianos? ¿Por qué somos así? Así impuntuales, resentidas, así somos los ecuatorianos. ¿Por qué dice él? Porque somos gente del mínimo esfuerzo, por ejemplo, dice. Entonces él hace referencia a ciertos aspectos de la cultura, dice que nos matan a nosotros, nos matan. El burocratismo, por ejemplo, es una cosa que está en nuestra sangre. Dice, ¿por qué está? Entonces él se hace esas preguntas, pero evidentemente antes de atender esos aspectos particulares de la cultura nuestra, del carácter del ecuatoriano, él tiene que entrar al tema del qué es lo que es el hombre, qué es lo que es la cultura, y él lo resuelve de esta manera. Nos da unas dos citas. Él dice: en el mundo de la historia no existen el buen salvaje del filósofo ateo Rousseau, ni el ser totalmente depravado del teólogo cristiano Juan Calvino, que son antropologías que han predominado al momento de intentar explicar la conducta humana y dar apoyo a distintos proyectos de sociedad ideal. Pero, y subraya, no hay seres humanos, ni culturas, ni pueblos intrínsecamente buenos, ni inherentemente depravados. O sea, no hay, o sea, reconoce que no hay bondad en el hombre, o sea, no hay hombre bueno, pero tampoco hay hombre malo. ¿Cuál es la vía que él pone? No lo dice, pero ¿cuál es la vía que él propone ahí en eso? Es el punto intermedio, ¿no? O sea, ¿qué es? Ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Pero no está atendiéndola, no está resolviendo, porque el resto del material no resuelve este punto. O sea, ¿qué es el hombre? Él no lo dice. Pero y él, por ejemplo, aclara qué es el bueno o qué es el malo. No, tampoco entra en ese punto. Nos dejan las mismas. ¿Sabes por qué no entra en ese punto? Porque ese es su tesis, ese es su pensamiento, porque dice, no podemos entrar en eso, porque siendo que está en el intermedio, no sabemos si es bueno o malo. Por eso no resuelve esa pregunta. Ahora, él es cristiano, pero influenciado por el humanismo, o sea, eso es clarísimo. Pero entonces va a depender del contexto en el que uno viva. Ese punto intermedio. Claro. Para lo que determina ese punto intermedio. Sí, va a ser el contexto. la cultura, exactamente. La cultura es lo que va a determinarte a ti. Y también, o sea, deja a la libre elección del hombre el que escoja el camino bueno o malo, porque está en el punto intermedio. Entonces, claro, otra vez, si ves, siendo él creyente, él establece una pregunta, pero no es una pregunta antropológica, no está haciéndose una pregunta teológica. No ha tomado en cuenta eso, porque más adelante él dice: no en todo en las culturas humanas es positivo, noble ni deseable, así como no todo es negativo, vil o indeseable.
Pero una crítica sana y positivamente orientada de la propia cultura patrimonial puede ayudarnos a identificar nuestros problemas. O sea, ¿cómo? Él dice una crítica sana y positivamente orientada. Ahí está el asunto del bien y el mal, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa una crítica sana y positivamente orientada? ¿Qué significa eso? O sea, no es cristiano al final, no está tomando en cuenta a Dios. No, por eso te digo, es que él atiende desde la perspectiva antropológica. Lamentablemente, o sea, ¿cómo? Y luego dice, hay unas implicaciones, ¿no es cierto? Dice, dos solamente pongo. Dice, el cambio cultural debe partir de un examen serio, honesto y decidido sobre nuestra vida individual. Dar cara a los problemas éticos y tomar decisiones. Ahí se refiere al cambio cultural. El cambio cultural. Pero, claro, está tocando solamente cómo mejora la cultura, de alguna manera. Exacto. Porque ese es el foco del tema de él. Pero el punto está en que, ¿cómo mejoras la cultura? Primero tienes que pensar sobre el hombre. Y luego sobre el hombre en su relación con el bien y el mal. Porque la mejoría de la cultura supone una comprensión de que algo está mal y algo debe encaminarse hacia el bien. ¿No es cierto? Porque si no, ¿cómo hablaríamos de mejoría? Pero ¿desde dónde haces esa? Exactamente, por eso yo le hago ahí la pregunta, dice, hacernos cargo de nuestra vida, ¿sobre cuál base ética? ¿Sobre cuál cultura? Claro, o sea, ¿cómo te haces cargo de tu vida? O sea, solo es no responder a esas preguntas necesarias con la excusa de, no me acuerdo cómo es filósofo griego, que es el que dice que no, solo sé que nada. Claro. Es decir, que no, o sea, no sabe si es bueno o malo. Entonces, y ya empieza con eso, por eso no puedo responder eso. Yo no entiendo cómo es que construye encima de eso, hay que mejorar, si no existe ni siquiera una idea de lo que es mejorar. Claro. Pero también entra en contradicción él, porque él lo que está diciendo es que, o sea, hay que tomar decisiones para mejorar la vida, ¿no es cierto?, mejorar la cultura. Lo que está diciendo es que finalmente, aun cuando estamos en el medio, somos inherentemente buenos para poder escoger el camino de la mejoría. Aunque antes dijo que inherentemente no somos buenos, ni malos. ¿Sí ves? Entonces, otro, dice, el desarrollo a escala humana, está hablando del tema del desarrollo a escala humana y dice, la economía es un subsistema de un sistema mayor finito, la biosfera, y por lo tanto, el crecimiento permanente es imposible. Les repito, dice, está hablando del desarrollo a escala humana, dice, la economía es un subsistema de un sistema mayor finito. La biosfera, de eso está hablando. La biosfera es finita. Por lo tanto, el crecimiento permanente es imposible. La pregunta es, ¿estamos hablando acá, en economía, del crecimiento cero? El crecimiento cero significa que nosotros debemos llegar a un reconocimiento de que la biosfera es finita y debemos ponerle límite a la multiplicación de las personas. Porque mientras más somos, esa biosfera no va a poder suplir lo que los humanos necesitamos. Eso es lo que está diciendo él. Porque la economía depende de esa biosfera. La pregunta ¿es eso cierto? Que ese principio te lleva a la larga a la supresión del ser humano. Exactamente. Exactamente, porque tienes que ponerle límite al crecimiento humano, o sea, la multiplicación. El principio económico de Adam Smith. Adam Smith. O sea, yo lo único que veo es él, sin ser ofensivo, es que él no está pensando en mí, no, simplemente está repitiendo ideas de otros filósofos. Puede ser, puede ser. Porque repite con esto lo que hace es repetir la idea de Adam Smith, y con otro lo que hace excusarse con la idea de esto. Claro, pero él está adoptando esa posición. Claro, pero o sea, él está creyendo en esto. Claro que sí, pero digo, está creyendo también a este punto, digamos.
Exacto, tú has dicho, o sea, es una postura humanista secular. ¿No? No se pone a hacer como el juicio crítico de las mismas ideas que están. Es que por eso te digo, entonces lo que él ha hecho son preguntas antropológicas. Cuando tú haces preguntas exclusivamente antropológicas, no antropológicas bíblicas, tú te quedas en eso. O sea, finalmente entras a la preocupación de que, ¿qué va a pasar en el futuro? Porque en el fondo está eso, o sea, ¿qué es lo que somos y a dónde vamos? Eso es lo que está preguntando acá. Pero él responde de la manera humanista. Ahora, lo preocupante es que él ha dado talleres en iglesias con estos temas. Claro, porque le invitan a enseñar. Entonces, qué preocupación, ¿no? Porque él, por ejemplo, antes de entrar a eso, él cita el Sócrates, el conócete a ti mismo, por ejemplo. Porque él dice, una sana meditación interna es importante. Cita a este filósofo norteamericano Henry Nouwen que dice, sin autoexamen individual no podemos avanzar como seres humanos. Pero no hace las preguntas adecuadas. O sea, ¿cómo nos podemos examinar? ¿Cómo nos podemos? Sí, el salmista mismo está preguntando. Sí, ¿qué es el hombre? Está haciendo una pregunta de autoexamen, es correcta. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Pero no le dejas solo en ese autoexamen, porque el hombre no puede autoexaminarse, pues, por sí mismo. Por eso le pone en el contexto la pregunta. Porque si no hubiese suelto así, ¿qué es el hombre? Y se acabó el capítulo, el versículo. En todo caso, si es que el hombre se autoexamina por sí mismo, igual se va a limitar a su cultura, ¿no? O sea, ese va a ser el límite en el cual él se va a adaptar. Correcto. O sea, si yo como ecuatoriano me autoexamino, digo, sí, pues de alguna manera voy a justificar el comportamiento que tenemos como ecuatorianos. Correcto. Exactamente. O sea, el universo límite para contestar esta pregunta es el hombre mismo, pero en su cultura. Está limitado por la cultura. Por eso el Quijote, sí, pues el Quijote decía eso. Le decía, vamos Sancho, porque viajaba mucho. Vamos Sancho, dice, porque conocer muchos lugares y mucha gente hace decente a la gente. Si te das cuenta, porque vamos más allá de nuestros límites propios y culturales. En ese momento es la otra cultura que se vuelve un espejo para nosotros podernos examinar, y resulta ser que no hemos sido tan buenos como hemos creído. ¿No es cierto, Fred? Pero convivencia con la presuposición que el hombre es mejor que los animales. Oh, claro. Porque él está pensando, el mismo hombre está pensando, reflexionando sobre sí mismo, Ajá. toda la humanidad, pero no está, esa es la razón que animales tienen que estar más bajo que el hombre. Sí, correcto. Entonces está poniendo él, sí, Exactamente. Eso uno. Y otro, lo curioso de lo que nosotros estamos viviendo ahora, que antes eran solamente pensamientos de ciertos filósofos, en la época griega por lo menos eran ciertos pensamientos de un minúsculo grupo de filósofos que pensaban alrededor de la noción de la animalidad. En donde, por ejemplo, Esopo fue un animalista, por ejemplo, con las fábulas, que le hacía hablar y pensar a los animales, y resultaban siendo que los animales eran más listos en su lógica natural que los propios hombres. Claro, o sea, es un artilugio de él para hacerle pensar al hombre, pero desde la perspectiva de los animales. ¿Sí ves? Entonces, ahora nosotros estamos al revés. O sea, el animalismo, los defensores de los derechos de los animales, están colocando o parten desde aquí, como la cúspide, se están invirtiendo. Claro, para. Exactamente, ¿no es cierto? Bien, entonces, si ve, o sea, eso es lo que abordan, digamos, estos acercamientos acerca del hombre. O sea, pensar sobre el hombre, pensar sobre la cultura, nos coloca en una posición en la cual nosotros debemos dar una respuesta. Y de hecho nosotros nos hacemos esa pregunta. Lutero, por ejemplo, decía que cuando a mí me preguntan sobre qué es el hombre,
si es para mí la reflexión, yo tengo resuelto. Pero si tengo que explicar a otro qué es el hombre, yo no sé. Entonces, ¿por qué? Porque realmente es una pregunta compleja y vamos a ver nosotros en el material, por eso hablamos de antropología bíblica, de que no es posible entender al hombre ni responder esa pregunta sin la perspectiva que Dios ha establecido. Es decir, debe ser una pregunta y una respuesta teológica. Antes de entrar todavía al punto, quisiera hacer una introducción al contexto de la humanidad, los derechos humanos, hablar un poquito de eso. O sea, ¿de dónde surge un poco eso? En el libro que vamos a trabajar en este verano con los jóvenes, que se llama el libro que dio forma al mundo, hay un capítulo que se llama La Humanidad, en donde el autor recoge, o demuestra más bien, que la noción de dignidad humana no es una noción surgida del humanismo o de la secularidad, sino que en el mundo occidental la noción de lo que significa dignidad, derechos humanos y libertad es una noción eminentemente bíblica. Bueno, empezó, la médula arrancó, entonces ha cambiado, y él dice eso ha cambiado, pero la raíz es bíblica. Ahora, ¿cómo surge esto? ¿Y por qué surge esto? Entonces, él habla alrededor de eso y dice, por ejemplo, hace 1000 años la civilización islámica había superado a Europa en casi todos los aspectos. Entonces, vamos a hacer un trazado histórico. Estamos hablando del Islam. ¿En qué siglo es que asciende el Islam? No. Estamos haciendo un repaso de la historia. Entonces, siglo I la iglesia, en el siglo I, II, III, IV está Constantino. Con Constantino surge la iglesia católica romana, que es una iglesia más de carácter ya la iglesia oficial del imperio. ¿En qué siglo surge el Islam? En el 5. Asciende, empieza aquí a hacer sus correrías ya en el Golfo Pérsico, Mahoma, y después con la revelación del Corán aparece el Islam, y de ahí el Islam tiene una duración hasta el siglo, ¿hasta qué siglo se acuerdan? No, pero ya como un imperio, o sea, llegó a Europa y todo, ¿te acuerdas? No, poco más. ¿Se acuerdan el cantar del Miocid? Con el Cid campeador, que era, ¿cómo era el nombre de Vivar? Me acuerdo, Rodrigo Vivar, algo así, ¿no es cierto? Rodrigo Díaz de Vivar. Entonces él fue el que empezó la derrota de los moros para expulsarlos de la península ibérica. Entonces, cuando Colón llega a América, habían pasado ya 50 años de lo que salieron expulsados, los judíos y los moros de la península ibérica. Ya se acabó el imperio del Islam. Entonces estamos hablando hasta avanzado el siglo XV. Por eso es que él dice, son 5 siglos. Son, digamos, mil años. 1000 años. 1000 años del Islam. Ahora, lo que él dice es cierto. En esos 1000 años, la civilización islámica había superado en toda Europa las matemáticas, la arquitectura, el arte, la astrología, todo había sido superado. O sea, los más grandes pensadores estaban en el Islam, no estaban en Europa.
Entonces dice, los gobernantes islámicos eran más ricos, los ejércitos islámicos eran más poderosos y los intelectuales islámicos habían avanzado más en artes, erudición, ciencia y tecnología. Pero algo cambió, dice. ¿Qué produjo este notable surgimiento de Occidente en tanto que el resto del mundo se estancó? ¿Ah? Por ahí, entonces dice, ¿de dónde empieza esto? Dice, la academia secular enseña que el secreto fue el descubrimiento de Occidente de la dignidad humana. Entonces vamos a poner, según el secularismo, la respuesta a este cambio es el descubrimiento de que la dignidad humana es recuperada, es descubierta por él. Pero ellos dicen por el humanismo. Es decir, los humanistas del medioevo son los que dan con el hallazgo de que el hombre tiene un valor intrínseco en sí mismo. No se olviden que el humanismo está ligado al iluminismo y esto está ligado a lo que es el Renacimiento. Ahora, ¿por qué se les llamó el Renacimiento? Fue el renacer, pero ¿renacer de qué? Sí, pero ¿de cuál conocimiento? Porque antes nació y ahora es un renacer. El renacimiento del conocimiento helénico. Exactamente, entonces el renacimiento apuntó a una vuelta a Grecia y a Roma, el pensamiento greco-romano. Porque en el Renacimiento lo que ocurre es que, esta es la idea, en el Renacimiento los humanistas empezaron a leer a los griegos y a los romanos, pero no en la traducción del latín de sus obras, sino directamente del griego y del latín. Porque antes lo que ellos habían recibido eran las traducciones. Era así, las traducciones. Fue del griego y del latín, pero del antiguo, fueron traducidas al árabe. Y del árabe al latín, que se usaba ya los idiomas, bueno, sobre todo el latín. Entonces había interpretación en ese proceso. Los humanistas empezaron con esto y dijeron no. Hay que, a los autores verdaderos, al pensamiento griego, hay que leerlo directamente de las fuentes. Lo mismo se hizo con la Biblia, el mismo esfuerzo. Entonces, ¿con qué se encontraron? Con algunas sorpresas. Por eso es que se llama el Renacimiento. La dignidad humana, dicen los secularistas, se descubrió en Grecia y en Roma. Pero eso es mentira. Y vamos a ver por qué. Pero, o sea, ellos fallan, digamos, renacida filosofía, renacida ideología. Pregunto, o sea, en buscar todas las cosas de acuerdo a lo griego y lo romano. Tú dices que, o sea, por ejemplo, empiezas a pensar como yo he visto, que ellos, ahora que yo he visto también en el internet y en todo lado, la gente piensa ya así por defecto, que la base de la civilización es la civilización griega. Eso es. Dices, ellos son el mejor ejemplo. Exactamente. Entonces, pero tú te pones a analizar cuáles eran todas las cosas culturales e ideológicas que tenían los griegos y los romanos. ¿Cómo pueden ser ellos ejemplo de civilización? Exactamente. Ellos son bastante torcidos, bastante depravados. Entonces, ¿cómo es el ejemplo de la civilización? Y eso es lo que los renacentistas nunca cuestionaron. Nunca cuestionaron. Hicieron una crítica. No, ¿cómo es que ellos no. pueden ser? Y Exactamente. criticaron el punto histórico, entonces, si eran tan buenos, ¿por qué caen? Entonces, ese es el punto, pero en eso consistió precisamente el Renacimiento. ¿Ve? Entonces dice, es verdad, dice, la academia regular enseñó que el secreto fue el descubrimiento de Occidente de la dignidad humana durante el Renacimiento. Dice, es verdad, pero también enseñaban que los filósofos humanistas del Renacimiento descubrieron este concepto en los clásicos griegos y latinos. Eso es un mito, dice. Entonces, que se haya descubierto la dignidad humana en los clásicos griegos y romanos es un mito. Y en la academia está eso metido. Ustedes pueden ver en las universidades, cuando se habla de la libertad, de la dignidad y todos estos elementos humanistas, la ciencia inclusive,
ellos consideran que aquí fue la cuna de la civilización occidental y del pensamiento. No enseñan la herencia cristiana. Ninguna universidad, ningún profesor de ciencias es suficientemente honesto para reconocer que el cristianismo legó cosas importantes que fueron la base del fundamento del desarrollo de Occidente. Lo que dicen es Grecia, lo que dicen es Roma, ¿no es cierto? Y más allá del pensamiento de ciencias, aún así en literatura, yo me acuerdo cuando recibí Dostoyevsky, nunca mencionaron que él era cristiano. No mencionaron su obra Los demonios, porque él habla en contra de la ideología y la política. Pero nunca mencionan eso, ni mencionan esas obras porque van en contra de su ideología y de su filosofía. Entonces, hola. Entonces dice, aunque los escritores clásicos sostenían muchos ideales nobles, el valor y la dignidad inherentes de cada ser humano no estaban entre ellos. Pensemos con Grecia. Nunca se plantea el hecho de que, por ejemplo, Platón era un homosexual. Nunca lo plantean. Como filósofo lo recuperan, pero en su vida eso es lo de menos, o sea, no importa. Los griegos hablaban de la democracia, pero para ellos la noción de la democracia no era dar el valor a cada persona que estaba en el marco de la sociedad. No, para ellos el ser ciudadano era ser de una élite exclusivamente, porque ni las mujeres ni los esclavos participaban de la ciudadanía. No había tal democracia. ¿Por qué? Porque no consideraban el valor de la persona como tal, como el elemento que constituye la sociedad. No, sino eran los hombres y hombres específicamente de la élite. Claro, o sea, por ejemplo, si tú pones a pensar en, digamos, en el contexto del Ecuador, cuando Juan José Flores hace la constitución, dice quiénes son ciudadanos. Que tienen terreno, tienen dinero, y son católicos. Eso es lo y hombres. Y son hombres. Entonces, tú te dices, pero eso es antidemocrático. No, de hecho es la forma más griega. Históricamente democrática. Porque los griegos eran así, son los pensadores, hombres que tienen dinero, que son soldados, ellos son los ciudadanos. Entonces, Roma, por ejemplo. Roma era una civilización basada en las nociones de los filósofos griegos, con su producción filosófica básica, digamos, porque no es que alcanzaron el desarrollo filosófico de los griegos, pero adoptaron de Grecia. Pero era una sociedad infanticida, por ejemplo, porque para ellos el niño no tenía valor intrínseco. Quien valía era el ciudadano romano. ¿Ve? Y ciudadano romano cumplía este tipo de características. Hola. Siéntate, sigue. Entonces, no es verdad que los principios del valor del humano y la dignidad humana haya surgido de la cuna de la civilización griega o romana, ¿verdad? Pero es un mito, dice el autor, es un mito. Y él trae a colación, porque él es hindú, el autor de este texto, él es de la India, y él trae a colación un caso. Él dice que cuando ellos empezaron, porque ellos con su esposa se fueron a vivir en un sector pobre, para servir ahí, él era médico, y fueron por vocación, por llamado, un ministerio, desarrollaron el ministerio de misericordia en esos sectores. Y dice que un día conocieron a unos vecinos que tenían 4 hijos varones y una hija mujer, 2 hijas mujeres. Pero la menor se enfermó del estómago y estaba mal, o sea, realmente la muchacha estaba muriendo. Entonces, al ver esa situación, la esposa del autor y él mismo van a querer ayudar. Dice, pero ¿por qué no hacen algo por ayudar?
ella dice, nosotros le damos de comer y ella vomita, o sea, no podemos hacer nada más. Sí, pero ¿por qué no le llevan al doctor? No tenemos plata, somos pobres. Pero algo hay que hacer, no, entonces nosotros le llevamos. No, dice, no se metan. Nosotros vamos a pagar. No, deje las cosas como están. No querían ningún tipo de ayuda con respecto a la niña que estaba muriendo. Hasta que por último él les dijo que si ellos no ayudaban iba a ir a la policía para acusarles de que ellos estaban matando a la hija. Entonces, viendo eso, otro vecino reacciona y les dice a ellos que les permitan a estos ayudar a la niña, llevarle al hospital, porque de lo contrario, si van al hospital con la fuerza de la policía, finalmente la policía les va a obligar a pagar la atención y el médico y todo a los papás. Entonces, solamente por esa presión es que dejaron que vaya la niña al hospital. Entonces ya a la niña le dan de alimentar por la nariz, bueno, se le atendieron los auxilios correspondientes. A la segunda semana el hospital le manda a la casa y obviamente no podían atender en la casa. Se quedaron con estos dos misioneros, estos dos hermanos. Unas 2 semanas más. La niña se recuperó y le devuelven a la casa. Pasada una semana, la niña volvió nuevamente a su estado inicial. Dice, pero ¿por qué no le cuidan? Es que no tenemos, no podemos. No podemos. Y finalmente volvió nuevamente al hogar de estos hermanos misioneros. Le atendieron nuevamente, le recuperan nuevamente a la niña y le devuelven a la casa. A los 5 días murió. Entonces él se preguntaba, pero ¿por qué esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Es un asunto exclusivamente de pobreza? ¿Es exclusivamente de pobreza? Aparentemente, viendo desde fuera, sí. Pero él dice que no es un asunto de pobreza. Es un asunto de la perspectiva que el hinduismo, que la India tiene con respecto a lo que es el valor de la vida. Él dice, como ustedes saben, en la India hay el asunto de las castas. Y tú no puedes salir de las castas. Si naciste en una casta, tú mueres en esa casta. Y ellos habían asumido esa realidad como tal de que no podían salir de esa condición, y así es como era. Porque el tener otra niña significaba un empobrecimiento mayor de ellos. Porque significaba que ya tenían una hija para ayudar con los asuntos de la casa y era suficiente. Le ayudaba a la mamá, atendía a los hermanos, atendía al papá, y que con una niña era suficiente, porque eso significaba que si tenían a la otra tenían que preocuparse por una dote. No tenían plata para la dote de otra hija. Significaba que a duras penas conseguían la dote y la niña se casaba a los 11, 12 años, porque es más o menos la edad de que les hacen casar. Significaba que la familia del esposo podía ejercer presiones para que le sigan dando más dinero, porque la dote quizás no era suficiente por ser pobres. Entonces, la presencia de la segunda niña en la familia significaba una tragedia peor para la familia. Por eso es que a ellos no les importaba si la niña no se moría. Entonces hay unas condiciones, y ves, ya no es solamente un asunto de la pobreza, sino un asunto de la cultura, como concibe la dignidad humana, el valor de la persona. Siendo que esa cultura pone ciertos límites, cierta comprensión del hombre, ¿no es cierto? Simplemente la cultura lo que hace es degradar el valor de la vida a las condiciones de la cultura, y obviamente en ese caso es evidente la influencia de la religión. Porque para las religiones orientales la vida es un sinsentido. La vida no tiene valor. Les voy a leer esto. Dice: desde la perspectiva de su propia cultura, los padres sabían que la vida de Sheila, como niña no querida en su casa y cultura, iba a ser especialmente desdichada. Su futuro estaba condenado a ser negro. Por consiguiente, a causa de su profunda compasión por ella, acortaron su sufrimiento. Los padres de Sheila creían que como ellos mismos estaba atrapada ineludiblemente en las garras de la pobreza.
creían en el fatalismo tradicional hindú. No pensaban que podían cambiar la historia, que ellos podían trascender el destino y el karma, la naturaleza y la cultura. ¿Ves? No hay cómo salir de esas condiciones. Para quien no está familiarizado con la cosmovisión hindú, será difícil entender cómo los padres pueden matar a un hijo con el consentimiento implícito de toda la población. Tal vez una visión de uno de los padres del moderno hinduismo, el Ramakrishna Paramhansa, ayudará. En una de sus visiones místicas, Ramakrishna vio a su madre diosa, Kali, salir de las aguas oscuras del río. Mientras observaba, ella dio a luz un hijo justo ante sus ojos y luego procedió a comerse al recién nacido. En sus manos el niño parecía carne y sangre normal, pero en la boca de ella el niño parecía estar vacío. El santo, este santo, interpretó su visión usando los mismos conceptos tales como la vida está vacía. ¿Han oído ustedes ahora? En nuestros países. Aunque Ramakrishna era hindú, pudo adoptar una noción budista debido a que la enseñanza budista de Anatman, el no yo, tiene la misma implicación práctica que las doctrinas hindúes de reencarnación y Brahman, el yo universal. Estas doctrinas implican que la individualidad es una ilusión y que la salvación requiere que la conciencia del individuo se disuelva en la conciencia universal o Dios. Entonces, si ves que la persona como tal no es existente como individuo, solamente se realiza, es el momento que tiene, se unifica con este yo universal o este Dios. Dice, la madre diosa podía matar a su hijo porque la fe en la reencarnación trivializa la muerte tanto como la vida. La reencarnación trivializa, ¿por qué? ¿Por qué será que la reencarnación trivializa la vida? Que no importa en realidad lo que eres. No tiene importancia quién eres. Porque finalmente vos vas a transmigrar. O sea, vas a... Entonces, si mueres ahora, no importa. ¿Por qué? Porque vas a reencarnar. No importa ni la vida ni la muerte. Dice, en las bien conocidas escrituras hindúes, el Bhagavad Gita, el dios Krishna anima a Arjuna a matar a sus primos y maestros, ya que la reencarnación significa que la muerte de un alma es como cambiarse de ropa. Así como un hombre deja una ropa vieja y se pone otra nueva, así el espíritu deja su cuerpo mortal y luego se pone otro que es nuevo. El Señor Krishna aconsejó a Arjuna que no se compadeciese de los que debía matar, porque el alma en realidad nunca nace y nunca muere. Tú sientes compasión donde la compasión no tiene lugar. Los sabios no sienten compasión, ni por lo que muere, ni por lo que vive. Nunca hubo un tiempo cuando tú y yo no estábamos en existencia. Y todos esos príncipes. Tampoco vendrá un día en el más allá en que alguno de nosotros dejará de ser. Los padres de Shila no tenían esperanza para ella porque no sabían que Shila tenía otro padre en el cielo, que no estaba sujeto a la naturaleza, historia, cultura o el karma. Él podía cambiar su futuro como lo hizo con José, que languideció en la cárcel durante 2 años, aunque no era culpable del mal karma. Estas diferencias, entonces ahí plantea él dice, estas diferencias de cosmovisión son cuestiones de vida y muerte, que luchar contra la pobreza exigía luchar contra el fatalismo. Por eso hay que empezar a hablar de la necesidad de conocer y confiar en el Dios viviente. Esta conexión entre el conocimiento de Dios, es decir, la teología, y el conocimiento del hombre, la antropología, es crucial para entender al occidente moderno. Entonces, si ves como una cosmovisión que no valora la vida porque su noción religiosa es retorcida, es equivocada,
destruye la dignidad humana. Pongamos un ejemplo que nos compete a nosotros. Cuando Colón viene, ¿no? ¿Cuál fue la lectura que el cristianismo católico tenía sobre los habitantes aquí? ¿Qué decían de los indios de América? Eran Indoctos, salvajes. salvajes, incrédulos. ¿Qué más? Que no tenían alma. Por eso su salvajismo. Andan desnudos, les decía. Son unos salvajes porque andan desnudos, no tienen vergüenza. Entonces, nota, si ves, nota como su visión del hombre, lo que hace es demostrar cuál es la visión que ellos tenían acerca de Dios. Por eso es que cuando los españoles vienen, ellos no vienen a llevar una buena noticia de que es posible vivir mejor. No, ellos dicen, no, hay que exterminar todo esto, solamente lo que nos beneficia, eso nos sirve. Y sobre esos valores culturales se ha construido nuestra sociedad. Hasta ahora nosotros, por ejemplo, no valoramos el trabajo manual. Nosotros no somos gente de hacer trabajo manual, no nos gusta. Porque eso les dejamos a ¿quiénes? A los indios, pues. ¿No es cierto? A los indios. Los albañiles no son blancos rubios como el Fred. No, son indios así negros como yo, no sé, así. Observen, observen. O sea, el trabajo manual para el español era indigno. Y barato. O sea, no se pagaba, no tenía valor el trabajo. Ni la persona que trabajaba, ni el trabajo tenía valor. Por eso no se pagaba, no se le daba de alimentar al trabajador. No importaba en realidad. Entonces, eso heredamos nosotros y a nosotros no nos gusta hacer trabajo manual. No sabemos hacer las cosas con la edificar, resolver. No, para eso están, se les paga cualquier cosa. En la casa, ahora recién con el gobierno de Correa fue que se aumentó a las empleadas domésticas al salario básico. Pero antes de él se pagaba $80 por 40 horas de trabajo. ¿Por qué? Porque aún sin necesitar, se pagaba para que alguien haga el trabajo manual. No nos gusta el trabajo manual. ¿Por qué? Porque esa es una visión que nosotros heredamos del español que llegó a él y esa es su visión acerca del hombre. ¿Ve? En fin. Ahora, ¿cuáles son los elementos para derrumbar este mito? Y ya con eso voy a terminar, porque si no me voy a extender innecesariamente en esto. Para derrumbar este mito de que en la cuna de la civilización es la que dio lugar a la dignidad humana dentro del humanismo secular. No nos olvidemos nosotros que en esta noción de la historia, Europa se había vuelto cristiana más o menos en este periodo, ¿verdad? A partir de allí surge lo que se conoce, los autores conocen como cristiandad. O sea, noten cómo hay una distinción, no dicen cristianismo sino le dicen cristiandad, que ya es más una noción cultural, una noción secular de lo que es y las implicaciones de lo que significa la mente y la vida cristiana. Es cristiandad, las instituciones, etcétera, todo eso. No, Europa se había vuelto cristiana mucho antes del año 1500, obviamente, en este periodo primero de la época cristiana, pero eso no significa que la mayoría de los aspectos de su visión del mundo fueran bíblicos, y esto es importante. El que Europa se haya hecho cristiana, dice el autor, no significa que los aspectos de la visión acerca del mundo y la realidad sean bíblicos. Por ejemplo, dice, la idea bíblica del hombre estaba enterrada bajo el paganismo precristiano,
de Europa, la cosmovisión cosmológica greco-romana y el fatalismo islámico. Entonces voy a anotar acá. Entonces, cuando surge la cristiandad, por debajo, digamos por debajo del nivel, estaba el paganismo europeo, estaba la cosmología griega y estaba, ¿cuál era otro elemento? Y el fatalismo islámico. No todo era en la cristiandad, era cosmovisión cristiana. No, debajo de la cristiandad subyacían estos valores. Pongamos un ejemplo que nosotros como cristianos padecemos, y eso viene de esta herencia. Cuando se hace evangelismo, se dice, ahora cada vez menos, aunque no creo tanto, pero parecería ser, pero se dice que vamos a salvar, ¿qué es lo que vamos a salvar? Almas. Salvar almas. La pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué es eso de salvar almas? Debe ser que llevarlas al cielo, que tenga salvación y llevarlas al cielo. Pero ¿qué parte del hombre se salva? El alma. El alma. Hay una separación, la cual no existe. ¿Sí ves? Entonces, salvamos almas. ¿Y el cuerpo? Es la influencia de la... Aquí está, de la cosmología griega. Porque Platón explicó de esa manera. Exactamente. De que todo lo que es físico es malvado. Claro, para Platón no existen las cosas. La idea es lo que existe. Eso es lo verdadero. Lo físico no es. La idea de lo físico, eso es. Pongamos un ejemplo. Porque esa es la pregunta que él se hacía. Porque nosotros tenemos la idea de la silla, si hay muchas sillas de diferente forma y de diferente color, diferente tamaño. ¿Qué es lo más importante? ¿El objeto llamado silla o la idea de la silla? La idea de la silla es lo más importante, no el objeto. Entonces, antes de que exista el objeto, existió la silla. ¿Qué es lo más importante para entender a la silla? La idea. No el cómo está hecha, ni el de qué está hecha. Lo mismo pasa en todos los aspectos. El mundo de las ideas es la realidad. Si yo digo perro, la idea del perro es lo que vale. Si yo digo hombre, la idea del hombre es lo que vale, no las formas. Por eso hay que salvar al hombre, salvando su alma. Y el cuerpo no importa. Esa noción griega de la cosmología metida en el cristianismo, que subyacía en el cristianismo, nos ha afectado a nosotros en la evangelización. Porque se viene a salvar almas y no importa las condiciones en que ese hombre o esa mujer vivan. Lo importante es que haya sido salvada su alma. ¿Es eso cristianismo bíblico? No es. Porque la noción bíblica siempre habla del hombre integral, del hombre, compuesto por estos elementos, pero es el hombre único, digno, al que hay que salvar con el Evangelio, porque Dios se encarnó en Cristo haciéndose hombre para salvar al hombre íntegro. No solo salvar su alma, sino salvarle de estas condiciones de miseria, de estas ideas equivocadas, de esa cultura distorsionada en la que vive. Aquí y ahora. Aquí y ahora. ¿Sí te das cuenta? Entonces prevalecía la cosmología griega. Obviamente el paganismo europeo también estaba presente alrededor de la adoración a los espíritus, los semidioses y los dioses.
porque la espiritualidad folclórica europea continuó en la cristiandad medieval en forma de estos espíritus, a través de las oraciones a los espíritus, es decir, que se tradujo en oraciones a los ángeles y a los santos.